Hola, en este video voy a explicar la teoría de la localización, que es un tema muy importante dentro de la economía espacial, ya que nos ayuda a entender por qué las actividades económicas se ubican en ciertos lugares y no en otros. Para desarrollar este tema, voy a hablar de 4 puntos principales: el principio de accesibilidad, los distintos tipos de localización, el equilibrio y las críticas de esta teoría, y finalmente un ejemplo basado en el modelo de von Thunen. La idea es comprender cómo factores como la distancia, los costos de transporte y la renta del suelo influyen directamente en la organización del espacio económico. Primero, el principio de accesibilidad es uno de los fundamentos más importantes de la teoría de la localización. Este principio se refiere a la facilidad que tienen las personas y las empresas para acceder a bienes, servicios, recursos e información. En otras palabras, se trata de qué tan fácil o difícil es llegar a un lugar o interactuar con otros espacios económicos. La accesibilidad no solo tiene que ver con distancia física, sino también con el tiempo y el costo de transporte. Por ejemplo, un lugar puede estar cerca en kilómetros, pero si el transporte es caro o lento, su accesibilidad sigue siendo baja. Esto es muy importante, porque las empresas siempre buscan reducir costos y maximizar beneficios. Entonces, van a preferir ubicarse en lugares donde puedan ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en transporte. Por ejemplo, una tienda o un negocio va a preferir ubicarse en una zona céntrica donde haya más clientes y mayor flujo de personas. Lo mismo pasa con oficinas, bancos o centros comerciales. Debido a esto, se genera una competencia entre distintas actividades económicas por ocupar los lugares más accesibles. Esta competencia provoca que el valor del suelo aumente en esas zonas, porque muchas empresas están dispuestas a pagar más por esos espacios. En resumen, la accesibilidad es clave porque organiza el espacio económico y determina qué actividades se ubican en cada lugar. Ahora, pasando a los tipos de localización. Podemos dividirlos principalmente en dos: la localización agrícola y la localización urbana. Primero, la localización agrícola fue explicada por von Thunen en el siglo XIX. Él propuso que las actividades agrícolas se organizan alrededor de un mercado central en forma de anillos concéntricos. Esto significa que los cultivos se distribuyen dependiendo de su distancia al mercado. Los productos que son más perecederos o más costosos de transportar, como frutas, verduras o leche, se ubican más cerca del mercado para evitar pérdidas y reducir costos. Después, en zonas un poco más alejadas, se ubican productos como la madera, que también tiene costos de transporte importantes. Más lejos aún se encuentran los cultivos de cereales como el trigo, que son menos perecederos y más fáciles de transportar. Y finalmente, en las zonas más lejanas se ubica la ganadería extensiva, porque requiere grandes espacios y puede soportar mayores distancias. Por otro lado, tenemos la localización urbana, que funciona de forma similar pero aplicada a las ciudades. En este caso, las actividades económicas también se distribuyen según su necesidad de accesibilidad, sus costos y los beneficios que pueden obtener. Por ejemplo, los comercios y servicios suelen ubicarse en el centro porque necesitan estar cerca de los clientes. En cambio, las industrias se ubican en la periferia porque necesitan más espacio y buscan reducir costos de renta. En cuanto a la vivienda, su localización depende de factores como el ingreso de las personas, sus preferencias y el costo del suelo. Ahora, hablando del equilibrio, este se refiere al punto en el que las actividades económicas encuentran la mejor ubicación posible para maximizar sus beneficios. Esto sucede cuando se logra un balance entre los ingresos, los costos de producción, los costos de transporte y la renta del suelo. En este punto, cada actividad ocupa el espacio que más le conviene y se genera una organización del territorio bastante estructurada. Por ejemplo, las actividades que pueden pagar más renta se quedan en zonas centrales, mientras que las que no pueden pagar tanto se desplazan hacia la periferia. Este proceso también genera un equilibrio entre la oferta y la demanda del suelo, ya que los precios se ajustan dependiendo de qué tan demandada sea una zona.
Sin embargo, esta teoría también tiene varias críticas importantes. Una de las principales es que supone que el suelo es completamente homogéneo, es decir, que todas las zonas son iguales, lo cual no es realista. También supone que existe un único mercado central cuando en la realidad hay múltiples centros económicos. Además, no toma en cuenta factores sociales, políticos o tecnológicos, como el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte o comunicación. Por estas razones, aunque la teoría es muy útil para entender conceptos básicos, no explica completamente la realidad actual. Finalmente, vamos a ver un ejemplo basado en el modelo de Von-Thunen. Este modelo establece que la renta del suelo depende de la distancia al mercado. Esto se puede expresar mediante una fórmula donde la renta es igual a los ingresos menos los costos de producción y los costos de transporte. Lo importante aquí es entender que mientras más lejos esté un productor del mercado, mayores serán sus costos de transporte, lo que reduce sus ganancias. Por ejemplo, si un agricultor produce jitomate, que es un producto perecedero, necesita estar cerca del mercado para venderlo rápido y evitar pérdidas. Esto significa que puede pagar una renta más alta por el suelo. En cambio, un productor de trigo puede ubicarse más lejos porque su producto dura más tiempo y es más fácil de transportar. Esto genera que diferentes tipos de cultivos se distribuyan en el espacio, dependiendo de sus características. Además, este modelo también explica por qué el valor del suelo disminuye conforme nos alejamos del centro, ya que la accesibilidad es menor y los costos aumentan. En conclusión, la teoría de la localización nos permite entender cómo se organizan las actividades económicas en el espacio a partir de factores como la accesibilidad, los costos y la distancia. Aunque tiene limitaciones, sigue siendo una base importante para analizar la economía urbana y territorial. Espero que se haya comprendido el tema. Gracias por su atención.